En Rancho Chito seguimos trabajando para ti. A partir de este viernes 1 de mayo tendremos un nuevo horario para que puedas ordenar tu comida para takeout. El nuevo horario desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Llama al 809-276-0000 de Rancho Chito y pasa a buscar tu comida en la autopista Duarte, kilómetro 12 y medio. Nuestro menú tradicional, además un menú ejecutivo y el tradicional puerco asado. Rancho Chito, en estos días de cuarentena, pensando en ti, con el nuevo horario desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde para takeout. Muy buenas noches, mis amigos. Aquí seguimos con ustedes y ahora conversamos con el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, Rafael Pepe Abreu. A don Rafael, nosotros lo hemos contactado en el día de hoy para hablar de temas importantes que tienen que ver con la cotidianidad, pero sobre todo de la clase trabajadora. Vamos a hablar, don Rafael, y le damos las buenas noches de este tema que ha ocupado tanto espacio en los últimos días, la demanda de un sector de los trabajadores de que, bueno, le entreguen el 30% de sus ahorros en las AFP. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con usted en este programa y sobre todo es interesante, como usted dice, ¿verdad? La gran atención que ha concitado. En 30 días las personas pueden solicitar el 30% del monto de los ahorros de los fondos de pensiones que le correspondan. Y que a los 10 días, dicen ellos, las AFP en el país, y particularmente los trabajadores, que usted le diga a alguien eso, esa persona creída que eso es así y que es una solución a su problema, inmediatamente se monta en ese vehículo y cree que de verdad ese tema de esos recursos le va a solucionar su problema. Cuando esto en realidad lo que se convierte es en una disminución de los ingresos que se aportan para la pensión y que tienen como objetivo fundamental el retiro, el retiro. Es importante decir que la misión de un fondo de pensión es el retiro por accidente, es el retiro por enfermedad o el retiro por vejez, que es el mayoritario. Es el sentido fundamental de un fondo de pensión. O sea, usted, lo que usted nos ha dicho entonces es que los trabajadores favorecen el hecho de que se entregue un porcentaje de sus ahorros. Muchos trabajadores, un poquito equivocados, influidos, entiende, por las carencias que viven, por las urgencias que viven, se montan en ese carro. Ahora, cuando se le explica más conscientemente, la gente entiende el tema. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, te coge un trabajador de esto, por ejemplo, cualquiera que le toca el 30% y ese 30% equivale a que usted le va a dar 100,000 pesos, ese 30% de lo que tiene ahorrado. Sí. 100,000 pesos, señores, se van a ir inmediatamente en comida, en urgencia, en medicina, en lo que sea. Rápido se van a ir. Entonces, ese dinero que se gasta ahora, cuando en el año 2013, cuando en el año 2033, comiencen los trabajadores a ir, por ejemplo, a demandar sus pensiones, para eso quedan 13 años. Aparentemente es mucho, pero no lo es. Entonces se van a encontrar con que si su tasa de reemplazo era baja en la situación actual, porque será de aproximadamente de un 23 a un 25%, imaginémonos si usted le quita un 30%, su tasa de reemplazo va a ser aún menor y por tanto las pensiones del trabajador se van a ver afectadas y van a ser eminentemente bajas. Entonces, si después que usted se pensiona, por ejemplo, usted puede vivir 20 años más, usted entonces va a vivir
20 años de limitaciones mayores por haber tomado un 30% ahora, en este momento, gastarlo, dispersarlo y que el fondo de pensión se afecte. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si se le quiere a la AFP, ciertos diputados, ¿verdad? Porque ellos lo que están poniendo es a pagar las cuentas al más pobre para que de su propio fondo coteen la crisis. Si las AFP deben contribuir a cotear esta crisis, debe ser basándose en lo que decimos nosotros. ¿Qué planteamos nosotros? Que a las AFP se le haga un bono de contingencia. Y ese bono de contingencia, las AFP lo paguen de manera diferida por el monto salarial que tiene cada trabajador depositado en la tesorería de la Seguridad Social. Y que el descuento se haga de las ganancias obtenidas por la AFP, que ascienden actualmente a unos 64.000 millones de pesos. Y además, el monto de la pensión por inversión y resultado de ganancia que le vengan las AFP, que actualmente es de 25%, que se le baje a 10%. Y que entonces, de esos dos montos, se saque ese bono de contingencia a favor de los trabajadores. Eso es hacer un planteamiento favorable al trabajador, pero sin afectar el fondo base. Porque si usted afecta el fondo base, lo que está poniendo es al trabajador a pagar una crisis que, en resumen, quien la debe pagar son los que más tienen, no los que menos tienen. Nosotros decíamos el domingo pasado que en el caso particular, por ejemplo, el nuestro, si fuésemos a poner un ejemplo, a mí nadie me preguntó de mi AFP si yo quería que la AFP prestara el dinero que tengo ahorrado para el gobierno central, para un bono del gobierno central. Hay muchas críticas alrededor también de ese tema. Ese es un sentido de nosotros, que también hemos dicho, la ley hay que modificarla a fondo, porque estos son parches. La ley hay que modificarla a fondo y cuestionar el sistema de pensiones a fondo, que es lo que deben hacer estos legisladores, lo que están hablando de ese tema, es cuestionar el sistema. Ese sistema de pensiones que nosotros tenemos instaurado, capitalización individual, es un sistema que ha fracasado internacionalmente. ¿Por qué? Ha fracasado por eso, porque pone al trabajador a construir su propia pensión y elimina la solidaridad entre las clases. ¿Qué es lo que debe hacer un sistema de pensiones? Ser solidario entre sí, para que el que más tiene pague y ayude al que menos tiene, y ahí usted hace un equilibrio. Este sistema no, este sistema individualiza la cosa, y ahí se da el tema de la inversión. ¿Qué pasa con la inversión en este país? Con ese tipo de inversión. Mire, las AFP lo que hacen es invertir en bonos de Hacienda y del Banco Central. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque los certificados financieros de esas dos instituciones le permiten a ellos una ganancia sin esfuerzo. ¿Por qué ellos, por ejemplo, no invierten en sectores productivos, de vivienda, producción, etcétera, etcétera, etcétera? Porque las normas prudenciales que están planteadas con esos fines, ellos no la han flexibilizado para permitir que los fondos sean invertidos en otras áreas, porque después de todo, los fondos siempre habrá que invertirlos. Usted no lo puede guardar, porque usted lo guarda y son 500.000, 60 millones de pesos. Usted lo guarda en una bóveda de un banco. Y eso fracasó. Los bonos siempre habrá que invertir, o en una cosa o en la otra. Entonces, aquí la única fuente de inversión que la AFP han descubierto y han puesto en vigencia es la gubernamental, señor. No tienen otra. Son 5 o 6 empresas, se les puede contar con los dedos de una mano. Las empresas que han accedido a los fondos de pensiones. ¿Por qué también? Hay que decirlo también. Porque el sistema capitalista dominicano no quiere cumplir tampoco ciertas normas que los fondos exigen para invertir. Y es que las empresas deben enseñarse por dentro. Y aquí hay empresas, hay que decirlo,
que no le gusta enseñarse por dentro, que no le gusta eso. Ni pueden. O no pueden. Entonces, como no hacen eso, no son capaces de hacerlo, prefieren no ir a esos fondos, ¿entiendes? Y ir a otro tipo de fondos de inversión y no acceder a los de pensiones. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que lo correcto hubiese sido y debe ser que los fondos de la administradora de pensiones, de los fondos de pensiones, se haga una consulta con el usuario, pero no ahora, por esta crisis, no. Una consulta con el usuario, porque eso es lo que la ley dice, con los usuarios, para ver qué creen los usuarios del tema de la inversión de los fondos. Pero las AFP nunca han hecho ese tipo de consulta, absolutamente con nada, y se han ido a lo más cómodo, que es los certificados financieros del Banco Central o de Hacienda. Rafael, además de esta discusión, que es una discusión del momento, hay otras discusiones que envuelven mucho al trabajador. Por ejemplo, la modificación del Código de Trabajo en la República Dominicana. Eso es tema pendiente. Hay muchísimo desacuerdo entre patronos y trabajadores alrededor de ese tema y todavía no hemos llegado a ninguna conclusión. Es lógico porque hay que entender esto. Nosotros hubo una discusión que duró ya 5 años, ¿no? Esa discusión. Claro. Y se cerró y no se pudo arribar a ningún acuerdo porque los empresarios querían no lo que ellos habían dicho, modificar la parte procesal del código, procedimental del código, que es un tema referido a que ciertos sectores de abogados que son inescrupulosos hagan demandas temerarias contra empresas, embargos temerarios, que nadie está de acuerdo con eso, tampoco nosotros. Entonces ellos pasaron ya a un nivel distinto, porque ellos comenzaron, entonces los empresarios, a plantear el tema referido a disminuir prestaciones de los trabajadores en el código, como es aquel de la cesantía laboral. Y además comenzaron a plantear estrategias dirigidas a flexibilizar la jornada laboral, a flexibilizar la parte contractual. Ahí entonces entramos en una contradicción porque nosotros considerábamos que ellos estaban planteando una reforma que se podía convertir en definitiva en una contrarreforma. Y como ha habido una ola en América Latina dirigida a flexibilizar los códigos laborales y en realidad esas flexibilizaciones que se han dado, el resultado ha sido francamente funesto para los trabajadores, pues nosotros resistimos esa parte y ahí entonces se produjo una ruptura de esa discusión. Como usted está diciendo, quizás, si se hubiese planteado la cosa desde el punto de vista de cómo originalmente se hizo la convocatoria, que era con el objetivo de readaptar el código en el aspecto procesal, armar los elementos conciliadores del código, eliminar los costos de la judicialización de los conflictos que afectan muchas veces a las pequeñas empresas, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Quizá hubiésemos arribado a un acuerdo que en una etapa, por ejemplo, como esta, podría haber servido. Pero el empresariado quiso llegar demasiado lejos y por eso hubo la dificultad que hubo. Finalmente, para finalizar este contacto, quiero abordar el tema de los programas que ha estado haciendo el gobierno para favorecer a los trabajadores en esta crisis. El programa FASE, el Quédate en Casa y el que finalmente anunció el presidente de la República, Patí, recientemente, entre otros programas de ayuda social por la pandemia. ¿Usted cree que esto ha sido bien manejado? Hay temas de que son programas insuficientes. Se podrían manejar bien y son insuficientes porque si usted es una persona, por ejemplo, el quintil más bajo, su canasta familiar, el quintil 1, cuesta 15,000 pesos. Eso es el quintil más bajo. Si usted le da a ese trabajador 8,500 pesos, lógicamente está recibiendo la mitad de lo que cuesta
la canasta familiar de ese quintil más bajo. Por tanto, lo que se acumula es un gran déficit contra el trabajador. Por eso es importante ir aperturando la economía, ¿verdad? Poco a poco. Creemos que sí que es importante irlo haciendo con el cuidado del lugar, porque la verdad es que ni el trabajador ni otros sectores podrían soportar por largo tiempo un confinamiento con un ingreso disminuido a más de la mitad. Claro. Y decir que el último programa, Patín, es un programa que se queda corto porque está basado en el tema de los burós de crédito de los bancos, y la mayoría de personas que ingresan en la economía informal son personas que reciben préstamos también informales. Un prestamista del barrio le presta, o del mercado le presta para hacer determinada compra, determinada cosa, etcétera, etcétera. Pero eso es un préstamo que no está registrado en ningún lugar. Claro. Entonces, eso hay que cambiarlo, no hemos dicho, cambiarlo, y tener como una especie de aplicación, es lo que dicen los técnicos que hemos consultado, en la que la gente pueda ingresar, ese trabajador así por cuenta propia pueda ingresar, y si no está en ninguno de los demás programas, sencillamente califica, y se califica, se registra, y se le pone entonces en la onda, ¿verdad?, de poder ser beneficiario de ese programa. Porque si no, en definitiva, no tiene forma de hacerlo. Entonces, decimos de estos programas que han sido programas bien intencionados, pero insuficientes para cubrir la gran demanda que se crea a raíz de un desplazamiento, señores, solo en la economía formal, de casi 1 millón de trabajadores suspendidos. Y cuando hablamos de la informal, hay que decir que una cantidad igual queda también fuera de servicio, está también suspendido, porque la economía informal depende mucho de que opere la formal. Pepe, le agradezco este contacto, esta oportunidad que nos ha dado de compartir estos minutos con usted aquí en Informativo Universal. Muy buenas noches.